de esta emisora. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Acilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Muy buenas tardes, amigos oyentes de este su programa Panamá al Día, que se transmite de lunes a viernes a través de Radio Panamá en los 94.5 FM. Hoy con muchas noticias y por supuesto con un invitado especial. Damos inicio, pues sin más, a nuestra programación en el día de hoy, en la tarde de hoy. Adelante, Acilda. Muy buenas tardes, este es su espacio Panamá al Día. Desde Radio Panamá, recordándoles que ustedes también nos escuchan a través de YouTube Radio Panamá. Y haciendo uso de la tecnología, se encuentra también con nosotros el licenciado Rodrigo Esquivel. Pero como todos los días, yo empiezo recordándoles que hoy es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los medios. Es muy importante, estamos en el mes de marzo, el mes de la mujer. También en una nota curiosa, quiero recordarles que el hombre que hizo florecer los manzanos en los Estados Unidos fue nada más que Johnny Appleseed, quien en su honor decimos el apple, la manzana. Y es importante recordarlo porque es un árbol que hoy, pues, a nivel del mundo, su fruto se reconoce y es de gran valía en la canasta básica de los ciudadanos del mundo. Pero Carmen, vamos a iniciar con el calendario histórico que nos trae todos los días Rodrigo Esquivel. Adelante. Muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Acilda, Hilda. Listo. ¿Ahora me escuchan? Ahora correcto, alto y claro. Muy buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. A Carmen, Acilda, licenciado Gabriel Díez, presidente de CONEP. Iniciamos el programa Panamá al Día con nuestro acostumbrado segmento del calendario histórico de la nacionalidad. Y fíjense ustedes, Carmen y Acilda, que un 11 de marzo, pero de 1700, tras la capitulación de la colonia escocesa del Darién, el capitán Juan Díaz Pimienta hace enarbolar en ese sitio los estandartes reales de España. Recordemos que hubo una expedición en 1698 de William Paterson, que dicho sea de paso fue patrocinado por la Compañía Escocesa de Comercio y de muchos bancos, pues, de Escocia de ese momento. Y ellos, William Paterson parte de Escocia y funda una colonia en lo que hoy es la comarca de Gunayala, en una bahía que se llama la Bahía de Caledonia, donde justamente está Puerto Escocés. Allí William Paterson con 7 navíos y 1.500 colonos llegaron, pero las condiciones fueron muy malas. Luego llegaron más colonos y fue precisamente cuando los españoles localizados en ese momento en Cartagena envían al capitán Juan Díaz Pimienta precisamente para desalojar a los escoceses, los cuales capitularon un día como hoy, 11 de marzo de 1700. Y bueno, me cuentan los que conocen mucho de historia que muchos de los apellidos que vemos en Panamá, como Patterson, McDonald y otros, justamente son de algunos de los colonos que al final se quedaron en Panamá. Pero bueno, en un día como hoy, 11 de marzo, pero de 1903, el comandante militar de la Plaza de Panamá, Pedro Sicar Briceño, imparte instrucciones para que no se le quiten los grilletes al detenido Victoriano Lorenzo. Recordemos que el próximo 15 de mayo
celebraremos pues o conmemoraremos los 122 aniversarios del asesinato del general Victoriano Lorenzo. Igualmente, un día como hoy, bueno, natalicio de nuestro maestro César Quintero, jurista, fue magistrado de la Corte Suprema, presidente del Tribunal Electoral. Y para finalizar el calendario, un 11 de marzo de 1984, en un acto sin precedentes en nuestro país, es secuestrado en la ciudad de Colón el comerciante y banquero panameño Sam Kardonsky. Al ser liberado mucho tiempo después, se supo que fue secuestrado por la guerrilla colombiana, a la cual tuvo que pagar un rescate para su liberación. Y bueno, el refrán de hoy, que también se lo dedicamos al presidente más mentiroso de el globo terráqueo, que es Donald Trump, y le decimos lo siguiente: este es un refrán que equipara el riesgo que implica comer pescado sin cuidado y tragarse una espina, con el peligro de comprometerse al hablar sin cautela. Y dice así: para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Y también, y ahora para terminar, ahora sí, Carmen Yacilda, el término panameño de hoy es precisamente, se le dedica a los que hablan tonterías y estupideces y mentiras. Y eso decimos los panameños, es que eso es hablar paja. Adelante, Carmen Yacilda. Muchas gracias, Rodrigo, por esas informaciones y bueno, por esas frases muy utilizadas muy comúnmente aquí en el país, que bueno, pues que forman parte de nuestra jerga diaria. Bienvenido, licenciado Gabriel Díez. Hoy tenemos al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, porque hay temas que definitivamente están en la palestra y que tienen que ser abordados con diferentes sectores, entre ellos el sector de la empresa privada. Vamos a empezar, licenciado Díez, con lo que ocurrió hoy en la Asamblea. No vamos a hablar del bochornoso escándalo ni el bochornoso espectáculo que brindaron unos diputados a lo interno de su bancada, pero sí queremos preguntarle cuál es su opinión en cómo se está desarrollando en estos momentos el tema de la ley 163, que ya estaba en segundo debate. Creo que hoy ya pasa al tercero, ¿no? Para ser aprobado. Ya, acuérdate. Buenas tardes, Carmen, Asilda y Rodrigo. Gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí. Buenas tardes, Panamá. Primero, quiero añadirte algo, Rodrigo, a tu resumen histórico. Sí. Gracias a esa expedición escocesa a Puerto Escocés, la corona, en aquel caso, el país de Escocia, que no era un país, pero era un territorio, empeñó el 25% de su PIB y quebró. Y se tuvieron que anexar a lo que es Inglaterra, y de ahí se forma el Reino Unido. Así que eso existe por esa malsana o equivocada expedición acá a Panamá. Es interesante. Y aquí estuviéramos bebiendo escocés y estuviésemos hablando inglés, pero bueno, nos quedamos con el herrerano y nos quedamos con el castellano. Ahora, tu pregunta. Mira, primero quiero empezar el proceso de la ley. Esto es una ley que se ha discutido por 5 meses. Correcto. Estuvo en la palestra, se analizó. Creo que todos los diputados, o la enorme mayoría de ellos, hicieron sugerencias, hicieron propuestas de cambios. Habían aproximadamente 300 cambios a la ley. Y me quedan dudas si lo que se votó ayer es cónsono. Es un artículo con el otro y el que sigue, puesto que no es fácil cuando tienes 100 y tantos artículos y tienes 300 propuestas de modificación, claro, varios de ellos con múltiples versiones. Y lo más particular es la forma en la que se votó ayer, porque ayer en 3 horas se votó la ley y se votó en un plazo de una manera electrónica y se votó
diciendo el nombre, el número del artículo, el nombre de él o los diputados que proponían la modificación y se llevaba a votación y cada diputado apretaba un botón. Entonces, si no se tenía toda la información, pues se pudo haber votado por algo errado porque no se leyó nada. Asumiendo que todo es ordenado, tenemos la ley que los diputados pudieron consensuar. No necesariamente la ley perfecta, no hay ley perfecta, pero quizás hubiésemos podido tener una mejor ley y tenemos en este momento un avance. ¿Por qué digo que tenemos un avance? Primero, hay un compromiso del Estado. Fíjate que no utilizo la palabra gobierno, digo un compromiso del Estado. Quien sea quien gobierne hoy, dentro de 5 años y a futuro, si esta ley está vigente, tiene que hacer un aporte que todos los años aumenta hasta un 4%, empezando en 966 millones de dólares. No sabemos dónde van a salir. Segundo, se garantiza una pensión mínima de $144. La pensión mínima era menos que eso. Esto ha aumentado, no es suficiente, pero es lo que hay y es lo que alcanza en el país hoy. Nos queda la duda, por ejemplo, y pareciera ser que es así, que el aumento al sector empleador de los 3 puntos porcentuales de la cuota patronal que va destinada al IBM se mantiene con un aumento progresivo escalonado. Es decir, 1%, 2 años después 1% y en 2 años después otro 1%. Adicionalmente, se mantiene o se instaura ahora el hecho que vamos a tener aumentos anuales a las pensiones basados en el aumento del índice de precios al consumidor, según lo que publique la Contraloría a través del INEC. O sea, hay ciertas cosas que han mejorado. ¿Dónde queda la gran duda? La gran duda queda en las mejoras a los servicios médicos de la población. Esta ley no necesariamente cubría aspectos de cómo vamos a darle una mejor calidad médica a los asegurados, cómo vamos a asegurarnos que haya medicinas, cómo vamos a asegurarnos que los doctores sean más humanos al momento de tratar a la población y cómo vamos a mejorar el servicio de la caja. No queda claro los costos de operación de la caja, porque nos hemos enfocado en un programa, pero recordemos que hay otros programas que también tienen problemas, como el programa de maternidad, como el programa de riesgos profesionales, el riesgo de administración, el riesgo, el programa de salud, que es el programa de maternidad. Pero lo que te quiero decir es que, fíjate un ejemplo. Hemos empezado este proceso de construcción de centros médicos, de hospitales. No está claro que tengamos los técnicos de la salud para poder operar los centros hospitalarios. Y el otro día un director de la caja me comentaba que operar solamente la cuenta de energía eléctrica de la Ciudad de la Salud es equivalente a $700,000 al mes. Entonces, te pregunto, ¿estamos listos para poder pagar por todo esto y para poder mantener y para poder darle el servicio que requiere la población? Pero yo recuerdo, porque usted estuvo con nosotros hace un tiempo atrás, y usted nos explicó que al inicio todo en aquellas mesas que se dieron eran propuestas y que la propuesta del aumento en lo que es el sector empresarial, el aumento pues, no había nacido de ustedes y que evidentemente fue una propuesta que se presentó, pero que ustedes las estaban acogiendo porque dentro de todas las propuestas pues estaban escogiendo la que ellos consideraban la mejor. Al sol de hoy y aprobado eso, ¿puede el sector empresarial afrontar este aumento? ¿Qué va a pasar? No queda otra. No queda otra. El sector empresarial, el sector empleador, y en eso incluye al gobierno central y a las dependencias
independientes del gobierno, descentralizadas, mejor dicho, es un sector empleador y tiene que pagar. Y se hizo una propuesta por parte del Ejecutivo donde había varios componentes, donde había en contrapartida de ese aumento de la pensión, de esa fusión de los sistemas de salud, esas eficiencias que se iban a ganar para dar mejor atención a la población, en contrapartida el aumento anual de las prestaciones, de las jubilaciones, se necesitaban aportes. Un aporte era el Estado, un aporte eran los empleadores y el aporte de los asegurados era el aumento de la edad de jubilación. Se mantuvieron dos, no se dio el tercero. El sector privado en ningún momento propuso un aumento de la edad de jubilación y dijimos, tenemos que hacer un aporte y aceptamos el aporte del Estado o la sugerencia o la propuesta que tenía el Estado. Pero la aceptamos en base a toda una serie de cosas que venían con la ley. Lo único que no se modificó fue ese aumento. Se pidió que fuera escalonado para ayudar a los micro y pequeños empresarios que se mantuviera el empleo formal y no hubiese un decrecimiento y despidos en el sector empleador. Eso se logró, pero al final del día no sé cómo balancean los números. Y eso es algo que le va a tocar al gobierno mostrar. Le va a tocar al director Mon ajustar sus corridas y decirnos a todos los panameños y panameñas que los números cuadran y que es sostenible la propuesta que se ha pasado. Como dije, no es una propuesta perfecta, no es una ley que no se le tengan críticas. No, sí las hay. Pero hay destellos de bondad. El aumento de las pensiones anualmente en base al IPC, creo que es necesario. Creo que es una justicia social correcta que se haga. Eso se necesita. Creo que eso hay que aplaudirlo. La propuesta de la diputada Grace Hernández que quedó, que es el artículo rompebotellas. Eso lo necesitamos. No podemos seguir con una cristalería en la Caja de Seguro Social, donde hay 36,000 funcionarios, ¿verdad?, de los cuales 35% son administrativos, los otros son funcionarios, son técnicos de la salud, y todos nos quejamos que no hay cita, que el doctor no fue a trabajar, que no trabajó las horas, que no atendió a la enfermera. Entonces, ¿qué estamos hablando? Entonces, hay cosas que si vamos a empezar a poner orden, enhorabuena. Me alegro que estemos poniendo orden. Quedan cosas como el pateo de bola que se dio. Es un pateo de bola porque los números indicaban o indican que hay que hacer un ajuste en la edad de jubilación. No nos gusta a la mayoría. Bueno, pero es que hay cosas en la vida que no nos gustan. A nadie le gusta hacer dieta. Y por eso muchos de nosotros tenemos que hacer dieta, pero a nadie le gusta. Claro. Pero si tú quieres vivir una vida sana y quieres durar más y no quieres tener quebranto de salud, tienes que tener una condición física. Esto es exactamente lo mismo. A nadie le gusta jubilarse más tarde. Bueno, definitivamente que es así. Estamos conversando hoy con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Gabriel Díez. Vámonos con el primer cambio comercial. Sé que Rodrigo tiene preguntas, Asilda tiene preguntas y yo tengo más preguntas. Ya regresamos con ustedes. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com.
geoforestal.com. Deli Fish, siempre fresco. Ahí siempre andamos de pesca, lo mejor del mar en tu mesa. Deli Fish, siempre fresco. Hay los mejores mariscos, variedad y tradición. Ay, Deli Fish en marisco es lo mejor. De pesca todos los días por ti y tu familia. Ay, directito del mar, los mejores productos. Ahí los puedes encontrar a nivel nacional. Con Deli Fish te sientes en el mar. Deli Fish, siempre fresco. Ahí siempre andamos de pesca, lo mejor del mar en tu mesa. Deli Fish, siempre fresco. Hay los mejores mariscos, variedad y tradición. Deli Fish, calidad, variedad y tradición. Deli Fish. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, estamos de vuelta con ustedes en esta tarde y con el licenciado Gabriel Díaz, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Rodrigo Esquivel, tus preguntas, por favor. Bueno, primero un comentario, después una pregunta. Adelante. Totalmente de acuerdo. ¿Me escuchan? Alto y claro. Totalmente de acuerdo con Gabriel Díaz y felicitaciones a Grace Hernández por ese artículo para romper las botellas y poder despedir a los funcionarios negligentes. Resulta que efectivamente la ley anterior a la ley 51, la ley orgánica, le daba estabilidad a los funcionarios de la Caja del Seguro Social cuando cumplían 5 años. La ley 51 rebaja 3 años, de manera pues que cuando un funcionario llegaba a los 2 años era prácticamente intocable. Además que el sistema que ha existido hasta ahora en la Caja del Seguro Social, de que si a ti te trasladan o te destituyen y tú no te sientes y efectivamente piensas que han cometido alguna ilegalidad con respecto a esas acciones de personal, aparte de la reconsideración, la persona apela a la junta directiva y en la junta directiva ordenan la restitución, porque precisamente esa junta directiva no solo hay patronos, sino que hay una mayoría de los representantes del sector obrero. Así que efectivamente magnífico que se pueda hacer una evaluación de los 36,000 funcionarios que tiene la Caja del Seguro Social para ver quién trabaja y quién no trabaja y quién es negligente y no es negligente, y poder tener funcionarios que realmente cumplan con esa tarea que es tan importante como la atención al asegurado. Entonces, la pregunta sería en lo que él dice que en el artículo que trata sobre la edad de jubilación, la Asamblea pateó la pelota debido a que como quedó redactado el artículo de la edad de jubilación, establece la creación o el nombramiento de una comisión tripartita que debe analizar de aquí a 6 años efectivamente cómo está la situación financiera del programa de vejez, invalidez y muertes, para entonces tomar las decisiones. La pregunta va dirigida a que en algunos medios de comunicación, porque no tenemos la redacción exacta de cómo quedó el artículo, hablan de que esa comisión va a revisar anualmente la situación financiera del programa, pero hay otros medios que hablan que el artículo dice que hay que esperar hasta el 6º año para entonces decidir si efectivamente esa comisión, luego de un estudio y un análisis exhaustivo, recomienda subir la edad de jubilación. ¿Qué información tiene Gabriel Díaz al respecto? Gracias, Rodrigo. Mira, primero hablemos un poquito de la situación
¿Y por qué hablamos de patear la pelota antes de entrar en tu pregunta? Primero se dice que el director Mon hace unas corridas, él tiene su software, su data, y dice que esto era necesario por la seguridad y por la estabilidad financiera de las pensiones y jubilaciones. Se empiezan a dar modificaciones, se empiezan a mover números y la situación política no permite que eso se dé. Y yo en una entrevista anterior hablaba de que estábamos en tiempo extra y que esto era como un partido de fútbol y que básicamente estábamos en el tiempo de reposición después del minuto 90. Lo que ha sucedido ahora es que han pateado a un jugador, el jugador está en la cancha, el árbitro ha parado el partido, los minutos de reposición han seguido corriendo, pero no hay juego. Entonces, estamos aquí a la espera. Ahora que se para el jugador para entonces continuar con el partido. ¿Qué está pasando? Primero, la ley no quedó como tú lo acabas de decir. Se eliminó esa comisión tripartita hasta donde nosotros tenemos información. Todavía no hemos visto, al igual que tú, el documento, pero lo que hemos hablado con diputados es que eso se eliminó. Y lo que queda es que la Caja de Seguro Social contratará a una empresa de comprobada reputación y experiencia actuarial anualmente. Y esa empresa tiene la obligación de presentar un estudio actuarial de cómo están las pensiones y cómo está la progresión y la proyección del fondo de jubilación de todos los panameños. Eso quiere decir que anualmente vamos a ver los números. Entonces ahora, en vez de saber que teníamos 3 minutos de reposición, ahora vamos a estar jugando con 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, porque cada año llega ese reporte y te dice algo. Ahora, vamos a ver la realidad de la Caja de Seguro Social. Y ojo, yo reitero, el sector privado en ningún momento, el sector empleador, jamás propuso un aumento a la edad de jubilación. Y yo no estoy aquí defendiendo ni abogando por lo mismo. Yo no creo en eso. Yo creo que primero tenemos que tener data para poder sustentar lo que tenemos que hacer y poder decir si sí o si no. Pero data nunca hubo porque en medio de este proceso aparecieron los estados financieros no auditados al 31 de diciembre del 2023. No hemos visto los del 2024. Yo pregunto, ¿qué empresa seria va a hacer un cálculo actuarial con información no auditada? Y lo primero que va a decir esa empresa es decir, mi respuesta está basada en la data que me dieron. Si la data varía, el resultado va a variar. Entonces, ¿qué confiabilidad tiene ese estudio? El director Mon tiene una responsabilidad y una oportunidad enorme a la vez de enderezar la administración de la Caja de Seguro Social desde el punto de vista, y valga la redundancia, administrativo. Es decir, que esté la información al día, que esté la parte actuarial debidamente, que los sistemas de cómputo funcionen, que podamos tener estados financieros auditados, que haya confiabilidad de la información y con esa información confiable entonces podemos tomar como país, como sociedad, las decisiones que son mejores para los panameños sin titubeos y disminuyendo las banderas políticas. Porque a falta de información lo que queda es la bandera política y posiciones partidarias, que son nada más que politiqueras y las elecciones están a más de 4 años tiempo de hoy. Entonces se han adelantado esa politiquería solamente porque no había los argumentos para poder sostener y sustentar las posiciones de lo que se debía hacer. Eso es lo importante. Entonces tenemos que trabajar a futuro, con eso en mente, teniendo la información a mano. Asilda, ¿tienes alguna pregunta? Sí, licenciado. En el esquema de las cuentas individuales, ¿considera usted que de verdad este sistema ayudaría a sustentar y a sostener en el tiempo el programa Invalidez, Vejez y Muerte, favoreciendo a los trabajadores? Creo que ese debate ya pasó. Creo que lo que está frente a los diputados
para ser votado en tercer debate y pasar al escritorio del señor presidente, está basado en una fusión de los sistemas con un nombre diferente, pero que es el mal llamado sistema solidario en gran parte. Entonces, cada quien va a saber, en base a la tasa de reposición fija mínima que queda en la ley del 60%, con qué te vas a jubilar. Hoy en día la gente quería eso, parecía ser que eso era el clamor. No me queda claro que eso sea lo que más le convenga a la gente, pero es lo que la gente quiso en base a la información y en gran parte en base a la desconfianza que hay siempre con el Estado, con los políticos, con los gobiernos, sea cual sea. Triste que estemos así, pero es la realidad del Panamá y de los panameños. En otro tema, el que hubo y mucho ruido, y todavía escuchábamos hoy en algunos medios al señor Saúl Méndez hablar de la privatización a través de la forma como se va a administrar los fondos buscando ese mayor rendimiento. ¿Considera usted que es así? Tristemente hay personas que todavía tienen discursos trasnochados, discursos desenfocados y vamos a decir que son manejados ideológicamente y para manipular a la población. Hoy en día, todos los funcionarios públicos, presentes y pasados, vi una información que hablaba de casi 500.000 personas, porque si usted fue funcionaria pública por un día y cobró y devengó un salario, le retuvieron una parte de su salario y pasó al CIACAP y le abrieron una cuenta en el CIACAP. No sé si es un día, pero estoy usando la analogía de un día, por ejemplo. Y hay 500 y pico mil personas que han pasado por el sistema del CIACAP. Y el CIACAP tiene 3 administradores. Uno de los 3 administradores es la Caja de Seguro Social. Los otros 2 administradores son administradores de fondos de pensiones. Y ha estado ese sistema funcionando por más de 26 años. Y el rendimiento promedio ha sido alto. Todos los colaboradores del sector público han recibido sus ingresos y todo se ve en el tiempo. Esto, para nosotros, eso es una opción. No porque alguien tenga un beneficio de eso, es porque es la forma como se invierten los fondos. Cuando usted deposita la plata en el Banco Nacional, ¿qué hace el Banco Nacional con su dinero? Lo presta. Lo presta. Se lo presta a una persona para comprar una vivienda y tener una hipoteca, se lo presta a una persona para un carro, se lo presta a un negocio, se lo presta a un agricultor. Los fondos de pensiones, ¿qué hacen? Agarran los fondos y lo invierten en compañías que operan. Muy similar. Al final del día, ¿qué estamos buscando todos los panameños para beneficio de los panameños? Un mayor retorno en las inversiones que nos permita mantener o mejorar nuestra calidad de vida. Eso, si eso te lo da esta alternativa, amén. Hubo un debate, hubo un consenso y se dijo, ok, lo que propone el gobierno, que era que se pudiera dar a cualquiera, se eliminó y quedó al 90% Banco Nacional y Caja de Ahorros o Caja de Ahorros. Es decir, no tiene que ser partes iguales, por eso digo O. Y el 10% a los privados. Es un proceso de licitación, de competencia, en base a retornos, en base a destreza, en base a eficiencia, en base a un registro histórico de lo que están dando. ¿Por qué no hacer eso? Si ya lo está haciendo el CIACAP, con muy buenos resultados, pongamos al Banco Nacional y a la Caja de Ahorros a competir con el sector privado. Eso no funciona, se puede disminuir. Es hasta un 10% de los fondos. Puede ser el 1%, puede ser el 2%. Eso queda a discreción del director general de la Caja de Seguro Social. Entonces, queremos por un lado tener todos los beneficios y por el otro lado no queremos cambiar nada. Entonces, queremos que todo cambie pero sin cambiar nada.
Así no vamos a obtener Imposible. resultados diferentes. Es que definitivamente si sigues haciendo las mismas cosas no vas a lograr que nada cambie. Y en eso estoy de acuerdo con usted en cuanto a lo del tema de que sea el Banco Nacional y la Caja de Ahorros quienes puedan manejar estos fondos. Pero también hay otros temas en la palestra y que son también de vital importancia. Licenciado, está el tema de las declaraciones del señor Trump, las declaraciones repetitivas sobre el Canal de Panamá, y está el hecho de que definitivamente que aquí hubo unos tratados y que se cumplieron y que el canal está en manos panameñas, y considero yo, Carmen Boy, que muy bien manejado. ¿Cuál es la posición del Consejo Nacional de la Empresa Privada en torno a estas declaraciones? ¿Puede existir algún peligro en cuanto al tema económico internacional basadas en estas declaraciones? La posición del CONEP es una. El canal es panameño hoy, mañana y siempre. Se acabó el tema. No hay más respuesta, no hay más comentarios. Bueno, lo dijo. Y no hay nada más que opinar acerca de eso. El señor Trump es el presidente electo de Estados Unidos, democráticamente electo, y el presidente Trump tiene una posición ideológica y de intereses que él está gobernando para su país y para su pueblo. Esa es la opinión de él. La respetamos, no la compartimos. Nosotros seguiremos haciendo lo que hacemos, manejar el canal eficientemente. Ahora, nosotros tenemos un gran reto, Carmen. El gran reto es educar a las generaciones presentes y futuras de lo que es el canal, de cómo opera el canal, de por qué el canal es y debe ser apolítico. Totalmente. De por qué no podemos dejar que la política maneje el canal de Panamá o se inmiscuya en los asuntos del canal de Panamá. Y por último, explicar qué pasa con los fondos del canal de Panamá. Yo quiero dejarte con este pedacito de información. El año pasado, la planilla del gobierno fue $5.700 millones. El canal le dio al país, y el gobierno administra eso, 2.400 millones. O sea, la planilla fue por 50%. 2 veces, Sí. más de 2 veces los aportes del canal. Entonces, cuando los panameños decimos, no veo el canal, piensa en cada uno de los 270,000 funcionarios que tenemos. Ahí está tu plata. Bueno, pero yo creo que ya eso es un tema de comunicación, porque si a mí me tocase, y es una sugerencia para el que lo esté escuchando, así yo en las obras que se utilicen los fondos que entrega el canal, yo pondría, esta obra es financiada con fondos entregados por la ACP. Se debiera Eso hacer así. ayudaría mucho a quitar esa percepción, ¿no Ayudaría creen? muchísimo para hacerlo así. Tristemente, los tiempos no son iguales. Sí. Es decir, los tiempos en los que el gobierno recibe los fondos, porque hay un componente que es mensual con cada barco que va pasando, son los derechos de tonelaje, y hay una parte que son los excedentes que se entregan al final del año. Y el cheque que tú ves es la suma de los dos. Pero es importante recalcar que los fondos del canal van a obras, van a hospitales, van al subsidio del tanque de gas, van al subsidio de intereses preferenciales, van al subsidio de la beca universal, van muchos programas, pero no se dice y no se explica. Entonces, mira, y nada más que por decirte uno más que está en boga, que se ha dicho, el Metro de Panamá. 35 centavos. Eso no cuesta eso. Entonces claro, es un subsidio del Estado, es un subsidio del Estado que sale de los impuestos y de los ingresos del canal. O sea, son ejemplos para que todos sepamos que sí, que la plata sí está llegando a todos. Y es importante. Ahora, hay un sector de la población que sí puede tener un mayor reclamo que otro. ¿Y cuál es ese sector de la población? El agro panameño. ¿Por qué digo el agro panameño? Porque no necesariamente ellos tienen metro, ni tienen allá donde viven los mejores servicios hospitalarios, ni las mejores escuelas. Pero, licenciado, también el justo reclamo de todas las poblaciones marginales a través de la cuenca del canal,
porque nos damos cuenta, por ejemplo, usted va a Río Indio y ahí no hay más de 600, 700 familias, Hay 2000. pero en las comunidades, en una de las comunidades que me voy a referir, pero no tienen carretera, pero la escuela está en malas condiciones. Entonces, cuando uno escucha a esa persona que vive allí, que dice, esta es mi tierra, esta es mi casa, aquí nací, he crecido, estudié, tengo mis hijos, uno entonces entiende por qué ellos piensan que el canal no los ayuda. Sí, pero eso es otro tema. Ahí sí tengo que defender a la ACP y disculpa, tengo una pequeña discrepancia contigo en eso porque primero, el programa de Río Indio no es un programa de la ACP, es un programa del país. Segundo, y es importante decirlo, la ACP lleva años teniendo esos acercamientos con las comunidades de Río Indio. Mañana casualmente hay una gira. Tercero, todos los residentes de la cuenca del canal hace años son ayudados a través de programas sociales de la ACP. Y no estoy diciendo que se les dan dádivas, no, se les ha enseñado cómo sembrar café. Hay un programa exitosísimo de siembra de café en toda la cuenca del canal de Panamá. Para el área de Capira. Se ha trabajado muchísimo en la titulación de tierras. La ACP ha empujado ese tema para que cada uno tenga su título de propiedad en la tierra y se ha trabajado en la conservación de la cuenca, enseñándole los métodos productivos sin devastación y sin deforestación. Pero entonces, hay mucho que se ha trabajado allí y creo que hay que continuarlo. Pero usted sabe dónde está la falla y por qué le digo eso. Porque si bien es cierto ese presupuesto que lo alimenta el aporte del canal, el gobierno hace muy poca inversión social, de desarrollo social en esas comunidades. ¿Cómo uno puede entender que su escuela... Pero ese es el gobierno, estamos mezclando temas. Sí. Sí, claro que sí, pero cuando uno llega y los escucha, entonces tú puedes entender por qué ellos, sí, es falta de comunicación, sí, claro que sí, pero como usted dice, no tienen metro, no tienen el bus, no tienen el subsidio del tanque gas, o sea, no, sí ellos... Sí lo tienen, más difícil obtenerlo, pero sí lo tienen. Pero no lo usan porque usan la leña para cocinar. Así es. Entonces, cuando uno ve, no se traduce en realidad ese emporio del canal, y es importante el aporte que se da porque sí se mejora sus cultivos, sí han emprendido con el café, por ejemplo, tienen las crías de tilapias y otras legumbres que ellos están produciendo, pero no va acorde al desarrollo, a esa productividad del canal, a la de ellos. Mira, tú has tocado un problema que no está circunscrito a la Riviera del Canal. Es un problema a nivel de Panamá. Bueno, no hay equidad. Y no es un tema de equidad, es un tema de generación de empleo de calidad, generación de empleo formal, generación de empleo que sea bien remunerado y sea permanente. Ese es el problema del país. Entonces, con empleo, tú solucionas muchos de los problemas que tienes. Tú sacas al sistema de una espiral que va desintegrándose. Y lo que el panameño busca y la primera necesidad es la generación de empleo. De allí es que nosotros desde el CONEP todo el momento venimos articulando en propuestas, en ideas, en contribuyendo a que haya más empleo de calidad y empleo formal para los panameños y panameñas. Por eso comienza con la educación. Acabamos de iniciar el año lectivo. Hay muchísimas cosas que van de eso. Va en base a la educación, pero hay múltiples partes de educación. Porque yo estoy seguro que a ti tu padre y tu madre te enseñaron unos valores antes de que tú llegaras a la escuela primaria. Entonces empieza desde el hogar, desde que tú eres una bebé. Después pasas a una formación de escuela primaria, pero pauso allí un segundo. ¿Quién puede atender a sus hijos adecuadamente si no los puede alimentar? Si no hay trabajo, si no los puede tener en una casa donde por lo menos tengan los servicios básicos. Entonces empezamos una espiral de desintegración. Ahí es donde estamos hoy. ¿Cómo solucionamos eso hoy? Eso hoy no se soluciona con empleos en el sector público.
con botellas en la caja de No, seguro que va, de social. ninguna- En la empresa Eso privada. se soluciona a través de la empresa privada. Pero viene un programa de generación para jóvenes de empleo que está anunciando precisamente un sector privado, próximamente, Mira. próximamente casi. Yo creo que se están dando las condiciones precisamente para forjar, porque yo soy de la idea que el Estado no le puede dar trabajo a todo el mundo, ni está para darle trabajo a todo el No mundo. debiera. Pero vámonos No al de- cambio comercial y sé que Rodrigo tiene preguntas. Regresamos contigo, Rodrigo. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Delifish, siempre fresco. Ahí siempre andamos de pesca, lo mejor del mar en tu mesa. Delifish, siempre fresco. Hay lo mejor en marisco, variedad y tradición. Ay, Delifish en marisco es lo mejor. De pesca todos los días por ti y tu familia. Ay, directito del mar, los mejores productos. Ahí lo puedes encontrar a nivel nacional. Con Delifish te sientes en el mar. Delifish, siempre fresco. Ahí siempre andamos de pesca, lo mejor del mar en tu mesa. Delifish, siempre fresco. Hay lo mejor en marisco, variedad y tradición. Delifish, calidad, variedad y tradición. Delifish. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, y antes de empezar con el tema de la mina, de tocar el tema de la mina, también está el tema de Panamá Ports. Rodrigo, entiendo que tenías unas preguntas en torno a eso. Sí, Carmen, gracias. Tengo un comentario y una pregunta. Yo recuerdo hace años con el tema de la mina que originalmente la dueña de Minera Petaquilla, lo que hoy se conoce como Minera Panamá, era una empresa que se llamaba Inmet Mining. ¿Qué resulta? Bueno, ellos estaban haciendo sus exploraciones, iban a iniciar pues la construcción de la mina y viene una empresa más grande que Inmet Mining que se llama First Quantum y le hace una compra hostil, lo que dicen en inglés un hostile takeover de la empresa. Bueno, First Quantum se quedó con la mayoría de las acciones de Inmet y por ende de Minera Panamá. Han invertido muchísimos millones de dólares en construir una mina enorme para la explotación de cobre. Iniciaron la explotación de cobre, pero resulta que luego de muchos años una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato ley que fue aprobado en 1997 cuando el doctor Pérez Valladares era presidente, la Corte Suprema lo declara inconstitucional y se quedaron sin contrato ley. Por ende, la actividad de esa empresa en el desarrollo de la mina que se llama Cobre Panamá cesó. Ahora tenemos unos arbitrajes. Ahora veo que una empresa que se llama BlackRock
ha negociado con la empresa madre, que es dueña en su mayoría de las acciones de Panama Ports. Esa empresa se llama BlackRock. Perdón, la empresa BlackRock, negociando con la Hutchinson Holding, han anunciado que han llegado a un acuerdo para adquirir participación accionaria, ¿verdad? Precisamente de empresas que tienen 43 puertos en 23 países, incluyendo el puerto de Balboa y el puerto de Cristóbal. Hay un enredo, porque mucha gente dice que BlackRock lo que está comprando es la concesión o que está comprando los puertos. Y los puertos, pues sabemos que son panameños. Ese derecho no se puede renunciar por parte del Estado panameño. Pero justamente, analógicamente veo, ahora hay una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato ley que aprobó la concesión, que es el contrato ley 5 del 16 de enero del 97, también época de Pérez Valladares. Hay una demanda de inconstitucionalidad y que ya el procurador de la Nación ha expresado que ha encontrado un número plural, según su criterio, de inconstitucionalidades en ese contrato. Una opinión que no es vinculante, pero que de todos modos es interesante y es importante. Ahora bien, porque un acuerdo como el que Perdón, llegó BlackRock con la Hutchinson. Porque se va el tiempo. ¿Cuál sería la pregunta para nuestro invitado en torno a ese tema? Bueno, primero decir que esa negociación tiene que tener meses. Es una negociación, es un tema de muchísimos millones de dólares. Fíjate, dicen que es 22.800 millones de dólares esa negociación de los 43 puertos. Ahora hablando de la mina, y viene la pregunta, es que el presidente de la República anunció que una vez aprobado la ley del Seguro Social, el siguiente tema era el problema de la mina. ¿Qué opina la Cámara de Comercio sobre la reactivación de la mina o del proyecto Cobre de Panamá, y si hay algunas circunstancias en que estaría de acuerdo o otras en que no estaría de acuerdo? Rodrigo, primero, yo represento al CONEP, la Cámara de Comercio. Perdón, al CONEP, tienes razón. Lo que él piensa. Sobre, me has hablado de Panama Ports y después me hablaste de la mina. Quiero empezar brevemente diciéndote algo de Panama Ports. Un par de canas atrás, yo me dedicaba a hacer ese tipo de transacciones en Nueva York. Y sí te puedo decir a ti que esos acuerdos sí se hacen en un par de semanas, porque es un acuerdo en principio donde cuando lees lo que dice el comunicado de prensa, ellos se dieron 145 días para ejecutar contratos definitivos y dieron un periodo de exclusividad, se llama eso, donde no se puede negociar con nadie más para ponerse de acuerdo en eso. Esto no es una transacción consumada, hay un acuerdo de principios. Ahora se está haciendo la debida diligencia, se están redactando contratos, se están poniendo cláusulas específicas, se están levantando los financiamientos para poder comprar, se están obteniendo los permisos gubernamentales. Eso es lo que sucede en este plazo de tiempo. Ahora bien, adicionalmente a eso, tú firmas un contrato y ese contrato tiene reglas de condiciones precedentes, que son algunas de las que te acabo de decir, y condiciones posteriores que se van a dar posterior a la firma. El cierre definitivo y la toma de control va a tomar un tiempo. La ley en Panamá dice que Panamá tiene que estar de acuerdo con esa transacción. Tengo varios comentarios al respecto. Primer comentario. Flaco favor, creo yo,
que haría el gobierno de Panamá aceptando una transacción y que posterior a esa aceptación la Corte Suprema dijera que dicho contrato es inconstitucional. Yo me atrevo a apostar que esa demanda va a ser fallada previo a que el gobierno de Panamá emita una opinión favorable o no sobre eso. Y hago un paréntesis aquí. Creo que muy mal quedaríamos los panameños si después de 28 años estamos hablando de constitucionalidad de contratos cuando las demandas de constitucionalidad no tienen efectos retroactivos. Entonces, ese contrato de declararlo inconstitucional, no sé qué pasaría a posteriori, porque hay otro contrato que se renovó posteriormente y demás. Entonces, ahí hay ese aspecto. El segundo aspecto que tengo que decirte es que tampoco se ha dicho las cosas como son. Si tú entras a la página web de Hutchison, la empresa propiedad de Panama Ports, dice Hutchison, no digo yo, dice Hutchison, es propietaria del 80% de Panama Ports Company. El otro 20% es propiedad de PSA, la operadora del puerto que está del otro lado de la Riviera del Canal, en el lado de Balboa, es decir, en el lado oeste. Ahí dice PSA. Ellos son dueños del 20% de Panama Ports. O sea que en la transacción de Panamá, lo que se vendió fue el 80% del 80%. O, si PSA vendió su parte, el 80% del 90%. No sé cómo sea la historia, porque eso no lo han dicho. Eso es parte de lo que Panamá ha pedido que le expliquen. Tercero, ¿qué tiene Panamá? Panamá, producto de ese contrato del 97, quedó con el 10% de la concesionaria. Esa concesión cada día vale menos. ¿Por qué? Porque le quedan 21 años o 22 años de vigencia. Eso quiere decir que cuando lleguemos al cero, si esa concesionaria lo único que tiene era el derecho de operar un puerto que es propiedad de la República de Panamá, no tiene más razón de ser, se disuelve la sociedad y sencillamente lo que queda, a ti te toca el 10%. Pregunto yo, ¿no sería mejor que nosotros vendiéramos ese 10% en esta operación? Y vamos a hacer matemática fácil. Vamos a suponer que por ese 10% el Fondo de Ahorro Panamá reciba 100 millones, por hacer la matemática fácil, y el retorno de esa inversión sea 5% anual, por decir algo bajo, algo promedio del histórico del FAB. Estamos hablando que por 20 y pico de años, sin hablar de intereses compuestos, hablando de intereses simples, es decir, como si sacásemos los réditos, los intereses todos los años, nosotros tuviéramos otros 100 millones fuera de los 100 millones estos. Entonces yo pregunto, si en los primeros 20 y pico años nos pagaron casi nada en dividendos, ¿no es mejor que nos den 100, 120, 150 millones de dólares? Hoy vendemos nuestro 10%, lo ponemos en el FAB y lo ponemos a producir para Panamá, y en 21 o 22 años, cuando venza la concesión, volvemos a buscar otra empresa concesionaria y negociamos unos términos diferentes, porque ya el contrato está. Eso es lo que debemos estar viendo como país. ¿Qué le conviene a Panamá para tener más fondos para Panamá y los problemas de los panameños? Ahora paso a la mina, porque yo sé que tu tiempo es oro. Ya estamos, nos dan unos minutitos, no sé, están con el tiempo del béisbol. Qué pena. La juvenil de béisbol. Nos vamos, entonces Nos vamos, la mina queda para otro. pero es importante y quiero comprometerlo para que lo más pronto posible regrese aquí para abordar ese tema que es muy importante, porque yo sé que también en los puertos están preocupados por la estabilidad laboral. Cuando tú me invites, aquí estaré. Si usted quiere regresar mañana, yo le doy mañana. Mañana deja que haya un break. Vamos a darlo descanso, pero sí lo vamos a traer la próxima semana si es posible, porque estos temas son importantes.
pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Nos despedimos de ustedes, Carmen Boyd, Asilda Ábrego. Rodrigo Rodrigo Esquivel. y por Hasta supuesto mañana. nuestro invitado de Gabriel, hoy. saludos. Saludos. Muchas Hasta gracias. mañana. Recuerden, hay que eliminar los criaderos de mosquito. Panamá al día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m.